Gracias. Gracias. Bueno, ya me ha tocado agarrarlos cansados, así que eso es una ventaja. Me van a creer todo lo que les diga, más por agotamiento que por otra. Bueno, quiero aclarar que esta exposición, con Marcelo y Marco, en alguna otra oportunidad hemos trabajado por hace tiempo y no nos hemos puesto de acuerdo, y coincidentemente tengo muchas cosas que como que dan continuidad a lo que ellos han expuesto. Bueno, es producto de la casualidad. O sea, el señor Mori. Bueno, ese soy yo. Yo he estudiado ingeniería biomédica, producto de que a mis 17 años, en 1980, yo era representante de la Federación de Estudiantes de Secundaria aquí en la ciudad de La Paz. Y me gané una beca, me gané la beca Arce Gómez o la beca García Mesa, como se la quiera conocer, y me dijeron que a mis 17 años yo era expulsado de mi país por terrorista. O sea, yo no he tomado una fotocopia de ese mi carnet de identidad, de ese mi pasaporte, porque considero, o sea, porque en su momento era doloso para mí decir que en mi pasaporte, en todas las hojas de mi pasaporte, abrías mi pasaporte y decía expulsado del país por terrorista a mis 17 años. Ahorita yo veo a un muchacho de 17 años y si sabe prender un cohete es mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, esa época que me tocó vivir era considerado terrorista, entonces me gané una beca en el exterior y esa beca me permitió estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde me he formado primero como ingeniero electrónico y ingeniero biomédico. Y hace 5 años, un poquito más tal vez, conocí a Frank. Frank era una persona que acababa de llegar de Cuba relativamente y estaba fascinado por el tema de las TICs, por el tema del internet y por el tema de un mundo que en su natal Cuba no era tan frecuente y no era tan ordinario. Entonces me invitó a que le enseñe un poquito a utilizar las tecnologías de información y comunicación. Hicimos una especie de intercambio de camisetas, así como cuando uno juega fútbol y intercambio de camisetas. Entonces Frank me pasó otra pasión, que es la educación, y eso me motivó a meterme en un campo educativo, en un campo hasta ese momento desconocido para mí, y me empezó a introducir lo que es la educación, la pedagogía, la neurodidáctica, y producto de eso estudié una maestría en ciencias de la educación. Entonces es así que soy un migrante tecnológico hacia la pedagogía. Se podría decir que, ya que se ha utilizado tanto la palabra migrante el día de hoy, soy una especie de migrante. Entonces estamos haciendo algunas investigaciones con Frank, que bueno, a mí me toca ahora hablar lo negativo de las TICs. El día de hoy me toca hablar lo negativo de las TICs. Hasta la anterior conferencia yo estaba del otro lado, o sea, trataba de vender lo positivo de las TICs, pero las TICs no habían sido tan positivas, habían sido también negativas. En el tema de educación y el tema de TICs en educación han habido muchas experiencias en distintos países. Ha venido el señor Negroponte, un señor norteamericano, que propuso hacer como un negocio las TICs en educación. Entonces hizo el programa OLPC, One Laptop Per Child, una computadora por niño. Trataron de meterlas en varios países, aquí cerca en el Perú, y bueno, yo fui el director del programa NTICS, Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación, aquí dentro de unos primeros programas exitosos del actual gobierno, y producto de eso hice algunas críticas al señor Negroponte, de que las TICs no tenían que empezar desde la estructura del estudiante, porque el maestro era un migrante digital. En otras palabras, era un ignorante digital, por no decirlo con palabras duras. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la nueva generación? Ustedes cómprense un celular, el celular que sea, y empezamos como no nativos digitales a investigar las bondades de nuestro celular, a leer el manual, y nos podemos tardar 1, 2 días o 3 días en saber las bondades de nuestro celular. Por ejemplo, ese mismo celular se los damos a nuestro hijo y tarda 10, 15, 20 minutos en descubrirle todas las bondades del celular y estarte enseñando. Entonces, es la primera vez en la historia de la humanidad que las generaciones jóvenes enseñan a las generaciones viejas en el uso de las tecnologías, porque son nativos, o sea, han nacido con el chip incorporado, como dicen algunas personas, ¿no? Entonces, esa crítica que le hice me significó que me contraten como un evaluador
del programa de la OLPC en países como el Uruguay, como el país en educación. Entonces ahí, después de que ya Frank me había influenciado, no sé si positivo o negativamente, porque me ha vuelto una pasión que a veces le causa enfado a mi esposa, porque me pongo a leer investigaciones. Entonces, ha introducido las TICs y eso me ha servido para ir a hacer un poquito de evaluación de las TICs en la educación, y eso me da un poquito de conocimiento al respecto. Bueno, esto soy yo. Un poquito vamos a tratar de correr, porque sé que en la maratón en la que han sido sometidos el día de hoy están rebasados en su hora de alimento, en su hora de atención, en sus horas de todo. Entonces vamos a ver cómo la educación se ha ido adaptando a las distintas épocas. La primera época es evidentemente la agraria, donde la educación era fundamentalmente enseñar el agro, enseñar el hombre a la agricultura, la mujer a la cocina. Entonces estábamos limitando, y un poquito coincido con lo último que han dicho nuestros dos investigadores previos a mí, donde se separaba la educación entre hombre y mujer, ¿no es cierto?, por fortalezas. Después viene la era expansionista, donde básicamente la educación está formada ¿hacia qué? Hacia la guerra, hacia tratar de invadir, hacia tratar de ganar nuevos territorios. Después viene la era industrial, donde ya empezamos a tratar de enseñar, a manejar, a dominar la máquina, etcétera, etcétera. Y en la era en la que nos encontramos actualmente, es la era del conocimiento, ¿no es cierto?, donde tratamos de generar conocimiento, de generar mayor acervo cultural, y aquí adentro, en la cabeza, ¿no es cierto? La educación, por una serie de características, se ha vinculado mucho a la religión, especialmente en los países como Latinoamérica y el Caribe, como cierta parte de Europa. La hemos vinculado mucho a la religión. Básicamente es que la gente religiosa, los sacerdotes, la curia, se ha tratado de vincular siempre con las élites gobernantes. El Vaticano y el clero han sido los acumuladores de conocimiento y los financiadores de investigaciones en su época contemporánea, ¿no es cierto? Por ejemplo, hago una pregunta: ¿por qué la Semana Santa es una semana movible? ¿O por qué el carnaval, que nos importa más que la Semana Santa? ¿Por qué el carnaval tiene fechas movibles? El año pasado va a ser en febrero, este año va a ser en marzo, el próximo año solo Dios sabe cuándo ya. ¿Ustedes saben? Tiene mucho que ver con los ciclos lunares. ¿Por qué? Porque el Vaticano financió en su momento una investigación sobre cuándo era una época en la que iba a haber más sombra, o sea, los días iban a ser más grises, y en base a eso, 40 días antes. ¿Por qué? Ha muerto Cristo, estás no celebrando, o sea, estás haciendo el aniversario de la muerte de Cristo. No puede ser un día así iluminado, pues, en la zona del Vaticano, ¿no es cierto? Está en la zona esta. Entonces, no puede ser que esos días sean los días llenos de sol, no sé, tienen que ser días opacos. Entonces, básicamente los ciclos lunares tienen mucho que ver con cómo van a ser los días. Entonces, esa, por ejemplo, es una investigación que la ha financiado el Vaticano. Y así hay muchas investigaciones que las ha financiado el Vaticano. Hay una película que no sé si han visto, El nombre de la rosa, por ejemplo, donde se ve que la información estaba limitada a la élite y a los curas de arriba. Inclusive llega, no les voy a contar la película, si la pueden ver, he visto que está en Netflix esta película, si alguien la puede ver, véanla, es una película muy interesante. Es la biblioteca, a los libros de la biblioteca les echaban veneno, en el polvo, le echaban un polvo de veneno. ¿Para qué? Porque cuando des vuelta la hoja, te vayas envenenando. Entonces te vas envenenando, ¿por qué? Porque esa información estaba limitada para la curia, para los franciscanos de élite. Entonces, ahí viene. Gracias, Frank. Viene básicamente un tema de un concepto de limitación. La limitación del conocimiento para la población laica, manipulación del pensamiento, prohibido pensar, ya todo está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Y ahí venimos los que vivimos en Latinoamérica, los que hemos sido conquistados, que en este lado, a este lado del mundo no había unas ovejas, por ejemplo. ¿Qué hacemos si la Biblia en muchos lugares habla del carnero, de animales que no existían en este lado? Muchos estamos predados, ¿no es cierto? La conquista y el nuevo mundo, la implicancia religiosa, lucha por el poder al interior del clero, y empieza el reconocimiento de las bellas artes. Dentro de los modelos educativos, básicamente el modelo educativo tradicional, la repetición y la memorización. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido que 3 por 3 es 9, pero repitiéndote hacía, ¿cuántos 3 por 3 es 9? 3 por 3, hasta que te lo aprendes, ¿no es cierto?
La limitación de la personalidad, la formación estándar. Todos formados, todos así, de aquí a aquí tienen 10, los que hacen tarea tienen 10. Entonces hemos empezado a hablar un tema que lo vinculábamos mucho con el aspecto religioso. El tema del pecado como herramienta para lograr la sumisión. O sea, ojo, que si no todavía estás pecando. Ojo, que entonces empezamos dentro del tema religioso a manejar y a tener iniciativas limitadas, de acuerdo a esferas gobernantes. Lamentablemente se ha limitado. Los problemas más frecuentes en el aprendizaje básicamente son y persisten inclusive pese a la existencia de las TICs y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que claro, los primeros, los hiperactivos, eran pecadores, ¿no? Eran los changos que todo el tiempo los botaban del curso, eran los changos que no se portaban bien, sin embargo eran hiperactivos, pero los estábamos en el estándar educativo los estábamos tratando mal. La dislexia, la inmadurez visomotriz, los trastornos mixtos de aprendizaje, el trastorno especial de lectura discalculia, o sea, la dificultad para ver números, el trastorno por déficit de atención y concentración, que eso es una forma muy común, que inclusive, no tengo esa firmina en esta presentación, pero inclusive con la existencia de las TICs, el número 6 se ha intensificado. ¿Qué ha pasado? La generación Z, la generación X, al ser multitasking, atienden a varias cosas al mismo tiempo. Entonces, el trastorno por déficit de atención y concentración se ha incrementado lejos de reducirse. ¿Cómo se ha tratado de enfrentar estos problemas dentro de la educación? Partimos de una premisa: los cambios en la sociedad. Hablábamos o escuchábamos en las conversaciones pasadas que las generaciones en base a estímulos de entorno, ¿no es cierto? La generación del silencio prácticamente ya muchos ya están en lápidas, ya no están con nosotros, pero se les llamaba a las personas que habían sufrido la guerra mundial, las depresiones. Después los baby boomers, que son las personas que han participado o que han sufrido como estímulo en el norte y básicamente en Europa de la Guerra Fría. En Latinoamérica y el Caribe, ¿cuál ha sido el principal estímulo que hemos sufrido? Digo el MOS porque yo estoy en ese rango. Han sido las dictaduras militares, ¿no es cierto? Las dictaduras militares, que venimos desde la dictadura de Trujillo allá en República Dominicana hasta la dictadura de Videla o de Pinochet por aquí por el sur. Entonces, ese ha sido un estímulo que nos han marcado, un poquito lo que decían los anteriores expositores. La generación X, la caída del muro de Berlín, la liberación sexual, las democracias, o sea, nos ha marcado la democracia en Latinoamérica. El famoso Tratado Torrijos-Carter en Panamá, que ha marcado que uno a uno vayan cayendo bajo efecto dominó las dictaduras en toda Latinoamérica, nos ha marcado a todos los de la generación X. La generación Y, la globalización, el consumismo, la hipercomunicación. La generación Z, ataque a las Torres Gemelas, terrorismo, violencia, narcotráfico, explosión y expansión de las TICs. O sea, ahí estamos hablando de que la nueva generación es una generación bien chévere, podríamos decir, pero es una generación bien agredida. Estamos hablando de altos niveles de violencia. O sea, en nuestra ciudad, a Dios gracias, no tenemos los niveles de violencia que se tienen en otros países. Yo soy casado con mexicana y voy frecuentemente a pasar vacaciones a México. Cuando mis niños eran chicos, al igual que lo que hago en La Paz, yo los soltaba a mis hijos, llegaban cerca de mí y no pasaba nada. Y no pasa nada. O sea, tú puedes dejar a tu hijo corriendo en el parque y demás. Hice lo mismo en un parque en México. Y más de 5 personas se me acercaron para decir: cuidado, lo van a secuestrar a su hijo, cuidado, lo van a secuestrar a su hijo, cuidado. O sea, me entró una paranoia que nunca más fui al parque. Entonces, ese es la violencia. O sea, en nuestro país vivimos un paraíso. Ese paraíso a veces no lo sabemos valorar. Y como decía el doctor hace un momento, nos subestimamos siendo que nos podemos sobrevalorar, porque esa tranquilidad y esa paz social que se vive, no se vive en muchos países. Pero bueno, esa es la generación a la que estamos viviendo. Las características de quienes están en la universidad en este momento, las características de la generación Y y la generación X, bueno, las voy a leer rápidamente. La familiarización con la comunicación y los medios digitales, son personas abiertas al cambio, estamos hablando de la generación Y, son prosumidores, que son de prosumer de inglés, o sea, son consumidores competitivos,
hablando un poquito de lo que decían Marco y Marcelo hace rato, ¿no? Son consumidores competitivos. Tengo el mejor celular, tengo el mejor auto, empezamos a hablar de que son bien, muy competitivos en el consumo. Permanentemente en la búsqueda de oportunidades y hacen lo que les gusta. Capísimos para hacer lo que les gusta, ¿no es cierto? Las características laborales son altamente productivos si están haciendo lo que les gusta. Son changos, o sea, a mí me toca, ahorita yo estoy trabajando en entidad pública donde tengo a mi cargo una pequeña fábrica de software. Yo los tengo que votar. Cuando yo trabajaba, a mí me tenían que decir que me quede. Ahora hay que decir, se van a hacer changos. No, ingeniero, es que ya estoy logrando que el algoritmo, los que han hecho robótica, por ejemplo, les aseguro que ese es el caso. O sea, se apasionan tanto las nuevas generaciones que uno un poquito más bien con las ganas de decir, pues ya vaya a hacer changos, o sea, tenemos que descansar algún día y los changos siguen trabajando. Entonces, cuando están haciendo lo que les gusta, son altamente productivos. Trabajan en lo que les apasiona. El trabajo es una forma de expresión. Confianza en sus capacidades y habilidades. Autoestima. Buscan desarrollar nuevas ideas y emprenden proyectos. Y la característica de la generación Z, que todavía no hay características laborales, porque todavía los chavos de la generación Z, todavía, bueno, excepto los boceadores o los vendedores de periódicos chiquitos que están vendiendo, pero en hecho no se puede hacer una caracterización de las características laborales, son familiarización con la comunicación y los medios digitales. Uso masivo de las redes sociales y dispositivos médicos. Son personas multitasking. Yo tengo un hijo en esta edad más o menos, está está charlando con su amigo, está haciendo la tarea de ciencia, está haciendo la tarea de lenguaje y al mismo tiempo está dibujando su tarea su práctica de dibujo. Es que está haciendo los tres, pero ¿cómo que las tres? Están saliendo las tres. Bueno, entonces, poca comunicación verbal, esa es una característica. Alguna vez con Frank decíamos, son monosílabos. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué has hecho? Nada. Entonces son de monosílabos, poca comunicación verbal. Sin embargo, están comunicados permanentemente. Y yo digo, igual que lo que chateas, ¿por qué no hablas? A veces me da ganas de chatear con ellos, ¿no es cierto? Contacto virtual con desconocidos. Y ese es un gran peligro en la sociedad actual. Estamos hablando del tráfico de personas, estamos hablando inclusive del contrato de mulas a partir de que les ofrecen $2,000 por llevar requisito al Perú un paquetito chiquito de un polvito blanco. Pero $2,000, ¿te imaginas? Es narcotráfico. Sí, ¿no? Pero esa conectividad, esa comunicación virtual con desconocidos, a veces va a centrar en otras cosas. ¿Por qué cómo ha cambiado el mundo en los últimos años? Aquí tengo una gráfica que es muy significativa, como en 8 años, entre el 2005 y el 2013, un mismo hecho que es muy notorio para la sociedad, que es la designación del Papa, ha cambiado. Miren en la Plaza de San Pedro, en el año 2005, cuando asume Benedicto. Y miren la Plaza de San Pedro cuando asume Francisco. O sea, la explosión que ha habido en los teléfonos celulares, en las camaritas, en todo. O sea, toda la Plaza de San Pedro ya tiene teléfonos celulares. Y al otro lado, hace 8 años antes, no era así. Entonces, hay un cambio tan radical y tan fuerte que hace que, por ejemplo, empecemos a tener una sociedad cuando van a tomar una taza de café, están charlando, cuando van a hacer una visita al museo, cuando hay un encuentro de amigos, cuando están bajando a su casa en el Pumacacán, cuando están en el estadio, cuando están en una plaza, y esa plaza es la plaza de aquí, la plaza aquí del Prado, la frente del Prado. Yo normalmente nunca tenía la vista puesta en el suelo o en mi celular, porque esa plaza normalmente era para ir a chequear los paseos, ¿no? Los hombres iban a ver a las chicas y las chicas iban a ver a los hombres. Ahorita ves, todos los que están sentados en la plaza también su celular. ¿A qué carajo se van a sentar a la plaza aquí? Si pueden estar en su casa viendo el celular. Pero bueno, siguen usando el mismo lugar, pero están viendo otra cosa. Bueno, en un columpio y así sucesivamente. Estamos hablando de una sociedad que espero no lleguemos a este refrán o a esta afirmación que la decía el señor Einstein, ¿no es cierto? Intentemos el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. Ese día el mundo tendrá una generación de idiotas. Espero que no hayamos llegado a ese momento. Bueno, las TICs en la sociedad, básicamente su impacto en la educación. Estamos hablando de que las TICs han ido evolucionando. Estamos pasando de la universidad tradicional, estamos hablando de que la importancia de las TICs tiene aumentar la calidad educativa, generar contenidos, aprender a partir de los cambios tecnológicos. O sea, tiene mucho de positivo.
los contenidos, la pedagogía y la tecnología, estamos hablando de que estamos entrando en un mundo innovador, estamos entrando de que tiene que ser una acción pedagógica interesante, que es un poquito parte de lo que Frank les ha hablado hoy en la mañana, ¿no es cierto? Las bondades de voltear el aula, de que el aula sea de un ida y vuelta, de generar discusión. Eso es todo lo positivo, está muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? Básicamente la discusión en línea, la generación de ideas colectivas, la selección de ideas, búsquedas en internet, sesiones informativas, lecturas grupales, votaciones. Aquí generamos mucha influencia de lo que es la democracia a partir de medios electrónicos. En la parte individual, la reflexión personal, las evidencias de la trayectoria del aprendizaje, lo que nos presentaba el doctor hace rato, por ejemplo, en el aprendizaje de lenguas nativas, íbamos viendo los rankings de participación. O sea, estás dentro de su forma de pensar de los educandos, los estás incentivando. Ojo que tú has participado solo 2 veces, tu amigo ha participado 3, te estás haciendo ganar, tú que eres altamente competitivo, pero para algunas más. Entonces, los estás motivando, esos son los beneficios individuales. Mediar las tareas de aprendizaje a través de los contenidos, atención y seguimiento personalizado de las tareas, diversidad de los repositorios para aprender, el tutoreo y el monitoreo en línea, etcétera, etcétera, las colaborativas en la discusión grupal, la generación de proyectos, la reflexión colaborativa, todas estas filinas, por si acaso, para las personas interesadas, tanto a Frank, a Marquito, esta presentación se las voy a dejar para que más o menos la vayan masticando un poco más, porque sé que estoy hablando como ametralladora, pero también me ha pedido Frank que hable como ametralladora porque estamos ya corridos de hora, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de estas características positivas. Entonces, estamos hablando de que la finalidad educativa está dentro del contenido, dentro de la tecnología, dentro de la pedagogía y dentro de un contexto supra o superior, que es lo sociocultural. Pero la educación no es solo, es un proceso integral. O sea, la educación no es solo estos temas, tecnología. O sea, les aseguro que lo sometemos a un mismo nivel de tecnología, a un niño aquí, a un niño en el Perú, a un niño de área rural, a un niño de área urbana, y las reacciones y los efectos son distintos. ¿Por qué? Porque somos un ser integral. Entonces aquí viene el conocimiento integral en relación al cerebro, a lo que son expertos las personas que han hablado antes que yo. Básicamente, el cerebro nos está hablando de la parte mental, de la parte afectiva, de la psicomotricidad, de lo moral, de lo social y del conocimiento como tal, ¿no es cierto? Esa es una fuente de investigación que se le está trabajando mucho en Illinois, en Estados Unidos. Entonces, básicamente, así es como aprende el cerebro. Decimos que los afectos, las emociones, los sentimientos tienen algo que ver con hacer un terreno virgen o hacer un terreno fértil para aprender. La corporalidad, el movimiento, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y aquí básicamente estamos entrando de los 5 estímulos o de los 5 sentidos que tienen mucho que ver también con lo que conocemos, con lo que aprendemos y con cómo nuestros 5 sentidos estamos identificando con el conocimiento que vamos adquiriendo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que hay las distintas sustancias químicas que ya están descubiertas dentro de lo que es las neurociencias y de lo que es la química asociada a la neurociencia, la generación de ferminas, la generación de todos estos estímulos químicos que sirven a nuestro cerebro para tener una mayor capacidad cognitiva. En el proceso de integración, básicamente, se relacionan 3 temas: el proceso emotivo, el proceso cognitivo y la plasticidad cerebral, y el proceso de plasticidad cerebral. Esta es una investigación. O sea, dentro de un tubito metemos esos tres grandes componentes en lo que es la parte cognitiva, en hacer que la gente incorpore el conocimiento. Pero ¿qué pasa si uno de esos procesos es más grande? ¿Qué pasa? O sea, si meto tres bolitas en este recipiente, van a convivir las 3 bolitas en igualdad de condiciones. Pero si meto una bolita más grande que las otras, y las otras, digamos que son como boligomas que se achican, el proceso emotivo achica
a los otros procesos, al proceso cognitivo y a la capacidad cerebral. O sea, los limita. Es claro, dense cuenta o traten de estudiar cuando están deprimidos. Traten de estudiar después de que ha pasado de que les ha pasado algo malo, yo que sé, el fallecimiento de algún familiar, algún tema. Les aseguro que sus niveles de concentración son mucho más bajos. Los psicólogos no me van a dejar mentir. O sea, el proceso emotivo tiene mucho que ver. Y el proceso emotivo se ha comprobado que es el que mayor influencia recibe de las TICs. ¿Por qué? Por todo el entorno, por todo el conocimiento que las TICs generan alrededor. Básicamente, en un estudio que se ha hecho en el Perú, he tratado de extrapolar dos estudios, uno del Perú y uno de México, a la realidad boliviana. Lamentablemente mi muestra es muy poco representativa, pero me comprometo que con el doctor Frank vamos a hacer este estudio un poquito más amplio para Bolivia. Primero, los aspectos para evaluar, o el factor que se evalúa. El Internet, la sustitución. El Internet desplaza otras actividades lúdicas o sociales en el repertorio conductual. La primera pregunta. ¿Has perdido el control? El sujeto pierde la capacidad de dosificar el uso de Internet. El tiempo de uso excede al tiempo real programado por el individuo. Una vez que entra en Internet, como que se pierde. O sea, muchas veces a mí me ha tocado, con mi hijo chico que les digo, que tengo que levantar a las 12 de la noche y me siento todo desvelado. Hoy, ya pues a dormir. Sí, estoy haciendo mi tarea. Mentira, no es su tarea. O sea, ya su tarea la acabó a las 8 de la noche, pero el tiempo lo ha consumido, el tiempo se le ha pasado. O sea, el Internet es capturador por excelencia. Anticipación. El individuo ocupa tiempo pensando que la próxima ocasión en que se conectará al Internet. Reconocimiento de la falla de control, de la falta de control. El sujeto acepta que el uso del Internet es excesivo. Y la evasión. El individuo utiliza el Internet como una forma de escapar de pensamientos y sensaciones desagradables. Vean las respuestas. Bueno, en todos los casos son sí y altamente elevados. Perdón, no sé, creo que mi computadora la tengo completa y no me ha salido. Todos los casos son sí y son altos además. Entonces, estamos hablando de que el Internet nos está capturando. El uso del Internet en estudiantes. Básicamente, vean, se apropian de datos personales de otras personas, ¿sí? Capísimos. Les dan la tarea, resumir la Ilíada, encuentran la Ilíada hecha por Juanito Pérez en Colombia. ¿Cómo se cambia el nombre de Juanito Pérez? Pongo mi nombre, en lugar de decir Bogotá pongo La Paz, en lugar de decir Colombia pongo Bolivia, y listo, se apropian del Internet. Suplantar la identidad de otros. Especialmente esta suplantación de la identidad de otros pasa en teenagers, en los chicos que se les está alterando la hormona y quieren ligar a otra chica. Se hacen pasar por una amiga, se hacen pasar por un amigo de otro curso o por un desconocido. Existe. El ofender a otras personas, hay, y fuerte las amenazas, el ciberbullying que se llama. Copiar los deberes de los compañeros, altísimo. Compartir las tareas o copiarlas, sí. Copiar trabajos de elaboración elaborados por otras personas, sí. Copiar durante los exámenes, si pudieran, sí. A mí ya me ha pasado que en la universidad el WhatsApp es una excelente forma de chanchullo, ¿no es cierto? O sea, se empiezan a WhatsAppear por el de afuera y el de afuera está con el libro abierto. Entonces, los exámenes memorísticos que nos han, al menos que nos han tomado a mí, ya no sirven. Porque hay un chavo afuera que está con el libro abierto respondiendo todo. El chavo está así sobre sí, no se equivoque al copiar de su WhatsApp. Entonces, está eso. Perder el tiempo para que podría dedicar a aprender, sí. Entran al Internet y una vez que entran al Internet están entrando a buscar, yo que sé, la idea y de repente se les aparece otra cosa y se dispersa. ¿Por qué? Porque son altamente multitasking. ¿Se distraen en las clases? Sí. Muchos profesores, lo que decía, estamos negando el uso de las TICs en la educación. No. Uno, porque el docente no sabe capturar la atención. Y dos, porque el chavo pues, está disparado. O sea, no sabes si está realmente haciendo tareas o no está haciendo las tareas, o está chateando con la chica, o sea, no sabes. Entonces tienden a distraerse. Distraer a los compañeros y molestan a los compañeros. Sí. Entonces, son realidades a las que los estudiantes se empiezan a enfrentar el uso de Internet. Ante estas realidades, las
Las 4 más peligrosas, y ya las han caracterizado, son lo que se llama el grooming, cuando adultos se ganan la confianza de niños, haciéndose pasar por niños o haciéndose pasar por adultos, les decía hace rato, con chantajes. Aquí está la tráfico de personas, el sexting, que es básicamente el envío de contenidos eróticos, etcétera, etcétera, el ciberbullying, las amenazas por internet, y que son jóvenes que encuentran sus habilidades, solo aumentan la relación al exterior o en grupos online en internet y no al interior. O sea, son personas tradicionalmente tímidas que se expresan, o sea, casi que se están creando una doble personalidad. O sea, hablan de una manera en internet, o sea, como el grafiquito muy clásico, ¿no? Que es un gatito y se proyecta como un león. Qué bueno que nadie me puede ver en internet. Básicamente estamos hablando de eso. Aspectos negativos de las tecnologías. Básicamente, el aumento en la intimidación, o sea, lo que decía el ciberbullying. La falta de privacidad, la desconstrucción de vínculos sociales y la pérdida de conciencia de las realidades. Son tan imaginativos que empiezan a perderse de su realidad. Estamos hablando del desarrollo de capacidades cerebrales y la construcción de redes neurales. El desarrollo cerebral no está completo y puede deteriorarse con la expansión excesiva del Internet. Demasiado tiempo en televisión, videojuegos e Internet afecta al desarrollo del lenguaje y de la creatividad. Antes, cuando nosotros leíamos un libro, si algún vez has leído Tom Sawyer, por ejemplo, te imaginabas cómo era Tom Sawyer. Ahorita ya no, te estás limitando, o sea, lo estás viendo. O sea, esa capacidad de la lectura, de imaginar un escenario, lo está cortando la televisión, lo está cortando el Internet. La tecnología vinculada al sedentarismo, que evidentemente los niños son más sedentarios, y básicamente estamos hablando de que tenemos los estudiantes por consumo. Esta es una fuente, un trabajo muy interesante que es el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de aquí de Bolivia sobre el consumo de Internet. Básicamente, bueno, creo que no se ve bien, estamos hablando de Internet en general, de Facebook y del teléfono celular. Vean cómo el Facebook es utilizado en el consumo digital con un 30 y pico %. Básicamente, ¿cuáles son las características de los estudiantes y qué es lo que más hacen los estudiantes vinculados a la educación? O las principales páginas consumidas. Otros como Google, o sea, búsquedas en Google, hasta ya le he puesto el nombre de Santos, San Google, ¿no? O sea, ¿cómo se hace tal cosa? Pones en Google y Google te da la respuesta. Miren cuántos suscritos. Wikipedia en general, tareas fácil, todo fácil, monografías y el rincón del vago. Esas son las dimensiones de lo que se usa en Internet en la educación actualmente. El rincón del vago es altísimo. O sea, ¿qué quieren hacer? Vamos a hacerlo con las conclusiones. El Internet, el Facebook y el celular en los estudiantes. Básicamente, cuando utilizas Internet o cuando te llama a utilizar Internet, todo. Cuando tienen niveles de ansiedad mucho más alto, cuando tienen niveles de depresión mucho más alto y la ansiedad o la autoestima un poco más bajo. Entonces estamos viendo que las personas entran al Internet muchas veces por ansiosos. La nueva generación, cuidado. Aquí esta filmina la estoy extrapolando a una realidad mexicana. Y estamos viendo el tema de hombres y mujeres. Mujeres son el amarillito y hombres son el pico. ¿Cuán dependientes del Internet se sienten los hombres y las mujeres? ¿Cuánto se relaciona a adicciones? Las adicciones conocen, alcoholismo, drogadicción, etc. En los hombres tiene más influencia que en las mujeres. Y la celopatía, el manejo de los celos. Las mujeres usan el Internet para comprobar, para ver si su pareja es fiel o no es fiel, o para alimentar sus celos. En el celular, lo mismo, dependencia, adicciones, celopatía, y el Facebook. El Facebook, miren, las mujeres realmente usan el Facebook solo para hacer seguimiento a sus parejas, principalmente, ¿no es cierto?
estamos hablando, y cuán dependientes son. La dependencia hacia Facebook es casi equivalente tanto de hombres como de mujeres. La dependencia al celular es mayor en mujeres que en hombres. No sé si extrapolando esta gráfica a la realidad boliviana sea lo mismo. Este es el doctor Pulido, el director de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quisiera. ¿Cuándo te das cuenta que las TICs están empezando a hacer una patología? Cuando el tiempo es empleado, cuando abandonas otros enfrentamientos, cuando te aíslas de la familia, cuando ves durante mucho tiempo el celular, etc. En conclusiones, de aquí ya lo cierro, Frank ya me está haciendo hasta señas obscenas para que acabe. Bueno, básicamente, las TIC y la dedicación no tienen efectos positivos si no caen en un campo fértil. Esto se relaciona con los estados anímicos del estudiante. O sea, si tienes estudiantes altamente depresivos, las TICs no sirven un corcho, más bien son administrativas. Los estudiantes utilizan el plagio como una forma de hacer sus tareas. O sea, estamos logrando una generación de plagiadores, ¿no es cierto?, para hacer sus tareas y sus trabajos. Las redes sociales han incrementado el bullying en la escuela. Antes, el bullying, inclusive aquí hemos visto un video famoso, cuando los chicos nacidos en Santa Cruz los sabían a chicos nacidos fuera de Santa Cruz, la guerra Campascollas, que se llamó, ¿no es cierto?, que eran dos collitas que peleaban contra todo un colegio. Así filmado este tema y era uno de los videos más vistos, ¿no? Los cuales bien machos se agarraron a los puñetes de todo el colegio. Era una especie de bullying, ¿no es cierto?, en que en su momento, estoy hablando hace unos 7 años más o menos, sucedió. Ahora ya no sucede eso en el colegio. ¿Por qué? Obviamente porque todos los luchadores que ambas fueron expulsados de su colegio, ¿no es cierto? Entonces, hubieron reprimendas contra la gente del bullying. Ahora el bullying, ¿dónde está? En redes sociales. El Colla de Tampopá, en redes sociales. O sea, se ha trasladado el ambiente del bullying del campo físico al campo virtual. Los estados de ánimo del estudiante se vinculan con el uso de las tecnologías. Hemos visto que cuando están más ansiosos usan más, cuando están más depresivos usan más. La nueva generación prefiere dispositivos tecnológicos, televisión, la PC conectada a internet o celular, que practicar un deporte, y eso genera el sedentarismo. La tecnología tiene una directa relación con las adicciones, alcoholismo y drogas, y con la celopatía. O sea, estamos haciendo una vinculación peligrosa. La educación virtual limita y minimiza las relaciones sociales. Antes ibas al colegio y lo más importante era el recreo, porque ibas y convivías. O sea, me ha tocado ver el colegio de mis hijos, me ha tocado ver otros colegios, donde los changos, es más, en mi época, prohibirlos salir al patio era un castigazo. Ahorita les prohíbe salir al patio a los changos y festejan porque están con el internet, todos están con su celular. Entonces, estamos hablando de que tenemos una relación diferente. Bueno, creo que no hay dudas, no hay preguntas y dudas. Muchísimas gracias.